de los candidatos. Saludamos a Jimena Céspedes. ¿Cómo estás? Directora general de MW Group. Eduardo, buenos días. Dos Tú años también, buenos después, días. pero 2 años después, pero pude hacerlo. Lo importante es que se pudiera. ¿Cuándo? Sí. No importaba. Ya. Gracias, dime. ¿Cómo va Mira, la semana? digamos que muchos de los temas que mencionó Shu son parte de los temas que hemos venido viendo en la agenda digital. El fin de semana, que siempre empezamos generando por el fin de semana, desafortunadamente fue un tema muy mediático a nivel internacional, que fue la desaparición y después que encontraron el cuerpo de la niña queretana en Alemania. Entonces, digamos que ese primero fue el tema más mediático. El segundo, y que además va a seguir toda la semana, es el tema de los libros de la SEP. Rara vez las redes sociales se meten en esos temas, pero en este Ujú. caso sí el 89% de la opinión pública está en contra de que distribuyan los libros. Señalan por un lado el tema del comunismo, digamos que sí está como muy metido dentro de la conversación digital. Sí. Utilizan el hashtag con los niños no, pero lo que más se mira dentro de las redes sociales son los errores que aparecen dentro de los libros, los temas del sistema solar, el de los estados, el de la marcha del INE, como que eso ha sido lo que más se mueve dentro de la conversación digital. Por otro lado, la inseguridad, o sea, que antes decíamos que por qué no está subiendo, ahora hay algo que cambió un poco entre la conversación y es que el tema se volvió más político, como los muertos de la semana pasada fue por un lado el amigo empresario de Marcelo Ebrard y por el otro el esposo de la prima de la gobernadora. Entonces, digamos que eso puede hacer un cambio, no solamente dentro de la conversación, sino también puede hacer un cambio real dentro de lo que hagan, digamos que las autoridades frente al tema. Aquí sí, voy a meter un poco mi cuchara, puede pasar como Sí. en Colombia, existe dos posibilidades, o que hagan algo, o que entonces, digamos que tome la ciudadanía como digamos que la seguridad en las manos, y entonces ya sería un tema más como tirando hacia paramilitares, pero eso sí, Eso digamos que sí, prefiero eso no sucedió decir en nada. Colombia. Eso sucedió en Colombia. Eso sucedió precisamente en Colombia. Si tú te acuerdas la historia de Álvaro Uribe, parte del tema fue que mataron a su papá y digamos que él hizo un grupo de autodefensas. Digamos que fue ahí parte de su inicio y obviamente de ahí desde el poder hizo todo lo que tenía que hacer para el tema de seguridad. Yo, yo, Pero yo, yo no estoy muy metido en esas horas. Hasta recientemente me he preocupado mucho por lo que sucede. No digo, no trabajaba esos temas, digámoslo así. Pero me parece que Colombia en mucho encuentra un alivio a la situación del narcotráfico y la violencia que genera, gracias a que México se mete. O sea, los mexicanos llegan, se meten, se traen aquí las cosas y entonces eso reduce un poco la presión sobre el territorio colombiano cuando ya hay otros actores que están más cerca de Estados Unidos y que están tomando el control de la producción de otro tipo de drogas, de estupefacientes, y eso alivia el asunto de la coca, que regularmente había dominado de manera muy amplia Colombia. Pero bueno, finalmente tú tienes mucha mejor información que yo. digamos que es parte del proceso también, pero también acuérdate que allá había dos cosas. Había una parte que era narcotráfico, pero también había una parte que era guerrilla. Digamos que ahí la ventaja o Claro, desventaja es que peleabas contra grupos armados organizados al final. En cambio, aquí como que tienes mucho más difuminada la violencia. Entonces también es más complicado cuando tienes diferentes actores a cuando claro, tienes dos más o menos organizados. claro, por Entonces, supuesto. pero bueno, digamos que ese será un tema que pues ahí seguiremos tocando. El otro tema es el tema de salud. Por un lado, la encuesta esa famosa que hizo López Gatell, en donde le fue bien con la encuesta, aunque él en general frente a los medios digitales le va muy mal, o sea, tiene un 88% de Sí. negativos. Pero la encuesta, pues obviamente la forma en la que la presentan, pues es difícil decir que pues uno no está a favor de la salud, salvo, ya que hay un tema importante, y es que como que intenta López Gatell como favorecer su política o por lo menos lo que él está pensando del tema de política, sobre todo en temas de alcohol, en temas de vapeadores, que eso al final es un tema más prohibicionista que realmente un tema de salud y que al final pues termina siendo un tema también de inseguridad porque promueve el mercado negro. Y aquí en el tema de salud también fue la idea del presidente de hacer ese banco de medicinas mundial, pero aquí hay dos cosas que hemos visto últimamente en las redes sociales. La primera es que el presidente cada vez que habla sobre el tema de salud ya como que las redes sociales no le creen No, y nada, pues entonces nada. hablan justo que pues ya parecemos Dinamarca, o sea, ya es un chiste prácticamente local
Y el otro, y este viene relacionado con el tema de la SEP, es que de la SEP y también con el tema político, es que le están pidiendo al presidente que acate las leyes. O sea, el hecho de que no acate el tema del INE, que no acate el tema de los libros, de pues, revisarlos por lo menos antes incluso que suspenderlos, sí le está pegando en parte negativa al presidente. Vamos a ver si eso se moviliza o no la Sí. gente, que pues sería el otro tema que tendríamos. Y ya en el tema político, precisamente en lo que mencionaba Shu hace un momento, digamos que Xochitl Gálvez sigue a la cabeza, es la que tiene más alcance digital. La semana pasada tuvo 62 millones frente a Claudia, que ya está como en un tope en donde llega como a 50 millones. Está mucho más parejo, digamos que la parte de Morena, en donde está de cuenta Claudia Sheinbaum un 33%, Marcelo Ebrard y Adán Augusto en un 27%, y ya obviamente más atrás Ricardo Monreal. A Claudia Sheinbaum le está yendo muy mal en actitud, sobre todo en actitud negativa. ¿Por qué? Porque lo que le están diciendo es que ella no está, no solamente no tiene un discurso propio, que todo lo que está haciendo es a Mm. raíz del presidente, y ya le pusieron Lady Calca. Y eso, digamos que en medios Bueno, digitales bueno, no está le ayuda, funcionando. ¿eh? No le va a ayudar. Es, Y no, la cara, no, así, la actitud. La actitud, sí, y yo creo que eso y comunica mucho y no gusta. y no Y, gusta. y cambio Mientras que Xochitl, Xochitl, la fiesta, anda en el, ¿no? Pero cae bien. cada Y bien, le digo exactamente. una cosa, no es pose, ¿eh? Yo la conozco y es así. Ah, Es que así. eso también agradecen o sea, cada Sí, vez más la frescura. nueva, Uf, sí, exactamente. oxigena a los personajes políticos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y además la nueva, ¿cómo se nos toca? Como las nuevas, digamos, las redes sociales agradecen que la gente sea más transparente. O sea, si son de esas cosas que Sí, forma parte de del nuevo movimiento. Y ya para terminar, nos toca ver la pelea entre Mark Zuckerberg y Elon Musk, que supuestamente se va a transmitir por X. Aún no ah, sabemos si a finales de agosto o qué. bueno, Esa bueno, ya estaría no mejor que la saben del ni cómo. Canelo. Habrá que ver. Oye, ¿dónde te podemos localizar para tener detalles del trabajo interesante que ustedes realizan? Claro que sí, en mi cuenta de Twitter, que es @Jiménez Espesa, o en la página de internet, que es mwgroup.agency. Muchas gracias, Jimena. Como siempre, un placer platicar contigo. Gracias. Igualmente, feliz lunes. Gracias.